Sin presentar las actas, la autoridad electoral de Venezuela, controlada por el chavismo, confirmó la victoria de Nicolás Maduro. Según el comunicado final del organismo oficialista, Maduro habría vencido con un 51,95% de los votos sobre el supuesto 43% del opositor Edmundo González Urrutia. Este hecho ha gatillado una ola de reacciones. La oposición denuncia que con ello se ratifica fraude electoral. Los gobiernos de Ecuador y de Costa Rica reconocieron el triunfo de González Urrutia, tal como hicieron más temprano los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Perú. Y en medio de este anuncio, hoy comparecieron los candidatos presidenciales a estas elecciones por requerimiento del oficialista Tribunal Supremo de Justicia venezolano, al que no asistió Edmundo González Urrutia, sobre quien sabemos y recordemos, Maduro ha interpuesto una orden de captura. Tenemos con nosotros a quien ven al periodista de Deutsche Welle en Caracas, Óscar Schlenker, con los detalles de esta crónica. Óscar, ¿qué se dijo en esta instancia? Y con esto significa que el chavismo da con esto el tema, quiero decir, por cerrado. ¿No habrá actas de las elecciones de Venezuela? Sí, bueno, 9 de los 10 candidatos a estas elecciones acudieron hoy al Tribunal Supremo de Justicia para firmar un recurso que le permitirá a la Sala Electoral del TSJ investigar, verificar y certificar los resultados del 28 de julio. Con respecto a las actas, ese fue el tema que varios de los candidatos reclamaron ante el TSJ el día de hoy. Las exigencias al CNE para que publiquen los resultados detallados, mesa por mesa, de las actas de escrutinio le hicieron hoy Javier Bertucci, Benjamín Rauseu, Claudio Fermín, Antonio Ecarri y Enrique Márquez, que fue el único presente que no firmó el recurso presentado por el Tribunal Supremo. La oposición calificó este recurso que solicitó Maduro como improponible. Y como bien dice Jenny, Edmundo González Urrutia no compareció ante el TSJ, una ausencia que Nicolás Maduro criticó y lo responsabilizó de posibles hechos violentos que podría estar planificando. Sin embargo, hoy el periódico El País de España publicó una primicia que detalla la presión de Brasil, Colombia y México para que se produzca un diálogo entre Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia, sin el protagonismo de María Corina Machado, para así llegar a acuerdos que puedan frenar la violencia y la persecución política que muchos entes están denunciando. Óscar Schlenker, seguiremos contigo en otras ediciones de DW Noticias. Muchas gracias en Caracas. Y lo dicho, el Consejo Nacional Electoral ratifica como vencedor a Nicolás Maduro, pero sin las pruebas electorales que exige la oposición venezolana y también gran parte de la comunidad internacional. El único gobierno de izquierda que ha decidido no reconocer los resultados desde tempranos de Venezuela ha sido el gobierno de Gabriel Boric en Chile, costándole un quiebre con el gobierno de Venezuela por ello. Y queremos profundizar este tema y lo hacemos con un protagonista, con el canciller de Chile, con el señor Alberto Van Klaveren, que nos recibe en directo a esta hora desde Santiago de Chile. Canciller, ¿está usted allí? Estamos aquí en Santiago. Muy buenas tardes, Jenny. Un gusto estar nuevamente en Deutsche Welle. Señor canciller, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que está muy ocupado y comienzo inmediatamente preguntándole... Ecuador acaba de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. ¿Hará el gobierno del presidente Boric lo propio? No, la verdad es que no está contemplado. Obviamente nosotros mantenemos nuestra posición. Nosotros creemos que deben presentarse las actas completas de la elección. Debe poder verificarse la autenticidad de esas actas. Y debe haber también una verificación internacional justamente para comprobar exactamente cuál fue el resultado de la elección. Mientras eso no suceda, por supuesto, nosotros no podemos aceptar la proclamación del presidente Maduro para una hipotética reelección, pero tampoco estamos en condiciones de determinar o de reconocer a otro candidato como ganador. Repito, aquí esta elección aparentemente está viciada y ese vicio afecta en general cualquier esfuerzo de proclamación. Señor canciller, en medio de la indignación de Nicolás Maduro por las críticas, el presidente Boric acusó a Chile de entrenar a venezolanos para desestabilizar a Venezuela, acusaciones que usted ya ha calificado en otras entrevistas de ridículas. Aquí la pregunta: ¿va a romper el presidente Boric relaciones con Maduro?
No, la verdad es que no es política de Chile romper relaciones. Nosotros, durante cualquier gobierno democrático que hemos tenido, nunca hemos roto relaciones, con una sola excepción, el año 1943, en que rompimos relaciones con la Alemania nazi y los países del eje. Fue la única ocasión en la que nosotros tomamos la iniciativa de romper relaciones. Es cierto que en algunos otros casos ha habido ruptura de relaciones, pero nunca ha sido buscada por Chile. Nosotros queremos mantener diálogo con todos los países del mundo, tenemos una posición abierta y pragmática. Creemos obviamente que en estos momentos las relaciones con Venezuela están en el nivel más bajo de nuestra historia reciente. Es algo que lamentamos enormemente. Consideramos que la medida que adoptó Venezuela es totalmente inédita, es injustificada y es algo que no dejamos de lamentar, básicamente pensando también en la enorme cantidad de ciudadanas y ciudadanos venezolanos que se encuentran en Chile y que hoy por hoy carecen de atención consular, que es lo más básico que se puede esperar. Y también esta medida afecta también a ciudadanos chilenos. Sí. A propósito de lo que usted menciona ahora mismo, vuestro gobierno da por descontado una potencial nueva ola migratoria venezolana hacia Chile. Señor Canciller, la ministra del Interior, su colega, la señora Carolina Toá, ha anunciado medidas, pero ¿por qué se descarta de momento el cierre de fronteras como pide gran parte de la sociedad chilena? Bueno, la verdad es que no podemos asumir que va a haber una oleada migratoria. Las oleadas migratorias en realidad responden a factores que son muy diversos. Es una posibilidad y por supuesto una posibilidad que nos preocupa, pero no queremos que también se produzca en esto una suerte de profecía autocumplida. Es decir, no tenemos evidencia de que haya en estos momentos un inicio de una oleada migratoria hacia Chile. Si la hubiera, obviamente nosotros estamos viendo medidas. Es imposible cerrar totalmente la frontera. Estamos hablando de una frontera porosa. No es que haya unas puertas que se abren y se pueden cerrar y que tienen un efecto, ¿no? Entonces estamos hablando de un problema que es muy complejo, pero obviamente estamos aumentando la vigilancia de nuestra frontera y también queremos tener una cooperación regional mucho mayor de la que hemos tenido para enfrentar el tema migratorio. Y justamente es eso lo que estamos evaluando, cómo podemos mejorar la cooperación con los distintos países que están afectados por estas oleadas migratorias a veces descontroladas. Señor Canciller, sin embargo, todo indica que la crisis venezolana va a seguir profundizándose. ¿Asumirá el gobierno de Chile el liderazgo de la llamada cuestión venezolana? Y ahora también que los presidentes de Brasil y de Argentina, sabemos, van a pisar el suelo chileno. Bueno, estamos obviamente interesados en coordinarnos con otros países. Yo siempre he pensado que los liderazgos no se proclaman, sino que tienen que surgir de la conducta propia de los estados. Y la verdad es que efectivamente estamos esperando con mucho entusiasmo la visita del presidente Lula y también estamos en estrecho contacto con algunos cancilleres de otros países. Yo ayer tuve una conversación con el canciller de Colombia, con quien estoy en un contacto bastante estrecho, y también obviamente estoy en contacto con Alicia Bárcena, la canciller de México, y con el canciller de Uruguay y de otros países, ¿no? Estamos intercambiando ideas y ver cómo podemos enfrentar este gran desafío para América Latina. Señor Canciller, se nos fue el tiempo, pero una última pregunta. Usted decía de que Chile no va a romper relaciones porque no está dentro de la política de Estado de Chile, no lo ha estado históricamente, pero luego está el incómodo compañero de coalición del presidente Boric, el Partido Comunista, que sí ha reconocido, al contrario de lo que ha hecho el presidente, el triunfo de Nicolás Maduro, como él ha manifestado. Aquí la pregunta... ¿Es eso un dilema realmente? ¿Cuenta la voz del Partido Comunista para decidir la cuestión venezolana en el actual gobierno que usted representa? Bueno, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, la política exterior la define el presidente de la República, la implementa la Cancillería,
Hay diversidad de opiniones en temas internacionales. Eso no es nuevo en Chile, es decir, incluso en coaliciones anteriores, recuerdo la época de la concertación, habían sensibilidades distintas respecto a la conducción de relaciones con otros países, puedo pensar en el caso de Cuba, etcétera, en que habían posiciones muy diferentes y sin embargo siempre pudimos estructurar una política exterior consistente y de continuidad, y yo creo que lo mismo se aplica ahora. Es decir, son opiniones diversas. Obviamente nosotros no compartimos como Cancillería, y yo por lo menos como canciller, la posición que expresa el Partido Comunista respecto de Venezuela. Eso es obvio, pero la verdad es que eso no afecta a la conducción de la política exterior. Señor Canciller Alberto Van Claveren, todo muy claro de su parte. Muchas gracias, especialmente por su tiempo. Un abrazo hasta Santiago. Hasta luego, Jenny. Un gusto hablar con usted.